comparte una transformación en la aventura de la esperanza en esta Navidad. Una reflexión para cada día del Adviento. Día 13º o 13 del Adviento. Nos encontramos en el día 13 o 13º del Adviento de nuestra reflexión. Hemos hablado del análisis de nuestra conciencia y de reconocernos pecadores, de hacer una confesión de toda nuestra vida y acudir de esa forma al sacramento de la Eucaristía para ir transformándonos en vistas de esta Navidad, de hacer propósitos concretos y sobre todo de la búsqueda de la perfección. Esta búsqueda constante de la perfección nos lleva a esa continua lucha para combatir uno de los grandes males de los católicos de este tiempo, en los que me incluyo, desde luego. A lo largo de nuestro caminar, Dios ha derramado sobre nosotros abundantes gracias, que nos han dado mucha determinación para luchar en el propósito de buscar la perfección y la santidad. Sin embargo, la Virgen nos hace la advertencia en muchas de sus manifestaciones. El crecimiento de los hijos de Dios se hará muy difícil y vendrán otros momentos en que este crecimiento parecerá casi imposible. A veces sentimos como si estuviéramos atascados con una losa en nuestras espaldas que nos impide caminar y crecer espiritualmente. Sin embargo, Dios nos sigue dando su gracia, pero nosotros le damos la espalda a esa gracia. No aprovechamos los dones que nos da y tampoco damos frutos. Es una realidad triste que cuando Dios nos hace ese llamado a la conversión, hacemos un gran cambio. Luchamos, nos esforzamos, estamos alegres en la entrega y en el sacrificio, pero poco a poco vamos bajando la guardia y ese celo, esos buenos resultados, esos frutos, ese amor que teníamos de inicio, paso a paso se va enfriando y caemos en la tibieza. La tibieza es ese cristiano que es paciente mientras no tiene nada que sufrir, o es manso mientras no tiene nada que lo contradiga, o humilde mientras no se le toca un punto en contra o se habla de su honra. Tibio es el que desea ser santo sin que le cueste trabajo, ni renuncia, ni sacrificio, quien trata de conquistar las virtudes sin mortificación y quiere hacer las cosas rápidamente, sin hacerse violencia para conquistar el reino de los cielos. Hay tibieza cuando nos sentimos inclinados a abandonar sin motivo nuestras prácticas de piedad, de oración, de sacrificio, de penitencia, nuestra meditación, nuestras lecturas y nuestras visitas al Santísimo. Hay tibieza cuando las prácticas que realizamos las hacemos con negligencia, a medias, con distracción, tarde, con superficialidad, sin profundizar en lo que estamos haciendo. Signo de tibieza es despreciar las pequeñas cosas que nos ayudan a acercarnos a Dios. Esa visita al Santísimo, ese Ave María, ese Ángelus dicho con piedad. Dejar pasar sin aprovechar las oportunidades diarias de crecimiento, esa paciencia que tuvimos que ejercitar, esa fortaleza, esa castidad, esa caridad, no nos importa, las dejamos pasar y de alto, que pasen sobre nuestros ojos sin pensar que eso podrá ayudarnos a ser mejores personas. Pensamos que es suficiente con evitar pecados mortales y no esforzarnos para evitar los pecados veniales. La tibieza es un estado que se caracteriza por no tomar en serio los pecados veniales, un estado sin celo por parte de la voluntad, sin guardia, sin vigilancia de ninguna especie. Lógicamente es que en cualquier momento vendrá el pecado y el pecado grave. No es tibieza el sentirse y hallarse en un estado de aridez, de sequedad, de no sentir a Dios, porque a pesar de todo, en estos estados puede uno subsistir con celo en su voluntad, con deseo sincero de querer ser santos. Tampoco es tibieza el incurrir con frecuencia en pecados veniales con tal de que no sean deliberados, y arrepintiéndonos seriamente de esos pecados veniales y combatirlos con seriedad. Tibieza es un estado donde falta ese celo, y falta ese celo conscientemente, una especie de negligencia, de flojera, de indiferencia, de superficialidad frente a la vida de piedad, de oración, de sacrificio y de entrega a Dios. Ya ni siquiera se ve pecado donde hay pecado. El peligro de la tibieza es que la amenaza que tenemos frente a nuestros ojos de ir hacia el pecado mortal ya es inminente. Vamos perdiendo las virtudes,
ya no se penetran las verdades de la fe, estas virtudes ya no viven en nuestros actos y estamos ya como apoderados de una oscuridad, de una neblina que no nos deja ver la fuerza que nosotros tenemos y la grandeza del amor de Dios para ser verdaderamente santos. Si somos tibios, haremos un examen de conciencia superficial, pasajero. A lo mejor guardamos rencores añejos, cometemos faltas habituales. Ya no nos importa si nos levantamos o no nos levantamos temprano. Ya no nos importa si llegamos tarde o no a misa. Ya no nos importa si somos definición en tal o cual circunstancia. Ya rezamos el rosario o hacemos nuestra oración como sea. Ya no vemos con alegría nuestras acciones y nuestro caminar y peregrinar hacia Dios. Así es que de esta manera se llega a una falta cada vez más grande, sin interés, hasta que estamos ya en pecado grave. Abandonamos la luz, el interés, la comprensión, el verdadero aprecio a lo divino. A esto se agregan, por ejemplo, otras causas, por ejemplo, que favorecen la tibieza. La dificultad de vivir las virtudes en vista de la resistencia que ofrece nuestra naturaleza caída o la resistencia de los demás, de nuestra propia concupiscencia, de muchos enemigos, obstáculos, de muchos fracasos, derrotas, de desilusiones que se experimentan continuamente en la vida espiritual. Entonces ya nos da flojera. Mira, ya por más que hacemos sacrificios, no conseguimos nada. Ya por más que rezamos el rosario, nadie nos hace caso. Ya por más que les decimos y hablamos y nos esforzamos, todo el mundo sigue igual. Entonces, también yo. ¿Por qué no? Si todos siguen igual, pues yo también yo. Si los demás comen de más, ¿por qué yo no? Si los demás pecan de más, ¿por qué yo no? Si los demás no se quieren entregar, porque yo sí me voy a entregar. Porque eres tibio y no frío ni caliente, por eso voy a vomitarte de mi boca. Lo dice el Apocalipsis en su capítulo 3, versículo 15. La tibieza trae consigo el que nos acostumbremos a una conciencia falsa, torcida, superficial, en virtud de la cual hasta los pecados graves son considerados por el tibio pequeñeces, cosas sin importancia, insignificantes, apenas pecados veniales. Así, oscureciendo nuestro juicio y la conciencia, resulta así una debilidad creciente de la voluntad. Nos acostumbramos a ceder en cosas pequeñas de sensualidad hasta que ya todos los pecados los tenemos en nuestra casa. Se llega a no ser disciplinado, tampoco en las cosas importantes. Así, el que es fiel en lo pequeño también lo es en lo grande, y el inicuo en lo pequeño también en lo grande es inicuo. Así lo dice San Lucas en el capítulo 16, versículo 10. Pronto llega la voluntad tan adelante que todo esfuerzo le resulta pecado. Así resiste con demasiada facilidad al impulso y a las inspiraciones de la gracia y abre su sensibilidad y su corazón a las cosas del mundo y a sus goces, entregándose a la concupiscencia, a la superficialidad, a la comodidad, y el peligro es inmenso, ya que se va deslizando uno hacia las profundidades del abismo, que apenas se da cuenta, va con mucha lentitud, aparentemente, nada está pasando, pero poco a poco el alma se va cayendo de lo más alto a lo más bajo y la corrupción de lo mejor es lo peor. El demonio con astucia y con sagacidad va ganando terreno, nos oscurece la vista de la conciencia y ya no vemos nada. De esta manera vive el hombre con ilusiones cada vez mayores y más fatales y trata de persuadirse de que todo ello no tiene ninguna importancia, que todo está bien y de que a lo más es un pecado venial. Con este estado se da un golpe mortal al alma, a la vida del espíritu y se está muerto. Ya no se está vivo espiritualmente. Está estancado y ya incluso se retrocede. El que no crece, retrocede. Así es la asidia espiritual, la comodidad de ya no crecer frente a la incomodidad que significaría crecer y hacerse violencia. Por ello, el Apocalipsis dice: tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes. Eso dice el Apocalipsis en su capítulo 2, versículos 4 y 5. Esa es la ley de la naturaleza. Se estanca el agua, luego se corrompe. Y otra ley dice: fuerza que nada hace, se enerva. Y hay una ley de la gracia que dice: donde no hay celo, no hay amor. Donde no hay amor, no hay crecimiento. Detenerse en el camino hacia la santidad
es retroceder definitivamente. Pidámosle a Dios y a la Santísima Virgen que nos ayuden para jamás hundirnos en el estado de tibieza o de indiferencia o de superficialidad. Líbrame, Señor, de ser un cristiano superficial. Que nos concedan la gracia de la fidelidad en lo pequeño y en lo mucho, de la vigilancia en lo pequeño y en lo mucho, para no caer en ninguna negligencia, para no caer en la tentación. De esa forma tenemos que estar alertas para buscar la santidad. La tibieza empieza ahí donde se encuentra el terreno apropiado, donde se arraiga en nosotros un pequeño abandono, un hasta mañana, mejor otro día, mejor para después. Todos los días incurrimos en negligencia, pero tenemos que luchar para lograr un conocimiento de las cosas sobrenaturales y un inmenso valor y amor para hacer la voluntad de Dios. Tenemos medios muy buenos para ir en contra de la tibieza: la lectura, la meditación, estas reflexiones del Adviento, la oración, el sacrificio, el cumplimiento fiel y disciplinado de nuestro compromiso diario que tenemos, ya sea en nuestro estado civil o como seglares consagrados o como religiosos o como sacerdotes. Eso nos protege, nos da un escudo contra todos aquellos pequeños dardos encendidos que el demonio nos echa para tragarnos con sus fauces. Ejércitos del mal vienen contra nosotros. Por eso, para atacarlos, tenemos la confesión frecuente, que también nos ayuda a evitar caer en el estado de tibieza. Confesarlo: estoy en un estado de tibieza espiritual tremendo. Primero, porque en el examen de conciencia nos observamos con mayor seriedad. Tenemos que hacerlo más minuciosamente, elaborar más cuidadosamente los actos de arrepentimiento, de propósito de enmienda, buscar mayormente la contrición y a pensar con toda conciencia y decisión en cómo vamos a mejorar en nuestra vida espiritual. ¿Qué vamos a hacer para mejorar esta Navidad, este Adviento, y que sea un Adviento decisivo en nuestra vida, un antes y un después? Además, en el sacramento, ¿verdad?, de la confesión, obra en nosotros la fuerza misma de Cristo, que nos saca de nuestra debilidad. El Señor tiene puesto todo su interés en que sintamos repudio y odio al pecado, en fortalecer nuestra voluntad para la glorificación total del Padre, para la fidelidad plena en su servicio y para la entrega completa a su voluntad y a la santidad. Uno de los motivos principales para el alto aprecio a la confesión frecuente es que si se practica bien es imposible tener un estado de tibieza. Por eso debe ser cosa muy importante y sagrada para nosotros la confesión y la preparación frecuente de ella, cada semana o cada 15 días a más tardar. Por tal razón debemos esforzarnos en practicar muy bien la confesión y hacerlo siguiendo esa estructura que nos ha dado la Santa Iglesia Católica. Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Salgamos de este estado de tibieza, busquemos nuestras faltas de manera concreta y retomemos nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, para que buscando la perfección conquistemos esa santidad a la que todos hemos sido llamados. En este día estamos meditando sobre la tibieza, sobre el amor de Dios y de lo que nos sucede en este peligro de la tibieza. El que sigue al Señor tiene luz en la vida. Es como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto en su sazón y no se marchita en sus hojas. Nuestra vida no tiene sentido si no es junto a Dios. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nos dice la misma Escritura. Nuestros éxitos, la felicidad humana que podamos tener o acaparar, es una paja que se arrebata con el viento o con el fuego y que quizá no vuelve a aparecer. Verdaderamente podemos decirle al Señor en nuestra oración personal: quédate con nosotros porque nos rodean en el alma las tinieblas y solo tú eres la luz. Solo tú puedes calmar esta ansia que nos consume, porque entre todas las cosas hermosas y honestas no ignoramos cuál es la primera: poseerte siempre a ti, Señor. Jesús viene a traernos un amor que lo penetra todo, como el fuego, dándole sentido a nuestra vida, que a veces no tiene sentido. Un amor exigente es el de Dios. Siempre nos pide más y nos lleva más. Con finura, con delicadeza, con sensibilidad. Dios llama al alma a ese cambio y a ese crecimiento espiritual, sobre esos 7 planos de crecimiento espiritual, luchando para vencer el yo, luchando para vencer el propio egoísmo. Todo cristiano lleno de amor a Dios es ese árbol frondoso en donde habita el Señor, en donde todos pueden anidarse y pueden recibir el cobijo de sus ramas.
no es seco, no es paja. Cristo mismo es quien nos da la vida. Pero si el cristiano deja que su amor se enfríe, que penetre esa comodidad, ese aburguesamiento, ese no importa, eso mañana o pasado, entonces viene esa grave enfermedad interior que ya hemos ido analizando. Así, esa gracia, ese don que nos da Dios, nos los arrebata el viento, y esa es la tibieza, que vuelve la vida como desmoronada, sin sentido, amarga, miserable, en donde ya no se puede hacer nada, porque ya no hay forma de cambiarlo. Cristo queda como oscurecido, la visión sobrenatural queda como torcida, como inexistente, como una fantasía, y por descuido culpable nuestro corazón se va alejando de las cosas de Dios y deja de escuchar la voz de Dios y del Espíritu Santo. Queda entonces en el alma un vacío, el vacío de Dios que se llena con otras cosas, de fiestas, de lujos, de fama, de dinero, de trabajo, de preocupaciones de la vida cotidiana. Y viene entonces el desaliento que impregna toda nuestra vida. Se pierde la prontitud y la alegría de hacer obras buenas, de la entrega y del amor con que debemos trabajar, precisamente porque se nos ha enfriado ese amor. Si notamos en nuestra vida íntima con Dios, se aleja de Dios, efectivamente, por estas razones. Tenemos que poner los medios contra estas enfermedades, así como cuando tenemos una infección. Tomamos las pastillas, guardamos el reposo, dejamos de comer los alimentos que nos hacen daño. Las enfermedades del amor y del corazón y del alma son mucho más complejas, porque tienen un tesoro escondido. Cristo es el único que puede dar sentido a nuestra vida, y es más fácil al comienzo de la enfermedad que cuando el alma ya está empedernida. ¿Cuántas personas han estado al borde de la conversión, al borde de la transformación, y ya cuando están al borde dan un paso atrás y entonces ya no es posible nunca volverlas a sacar de su error o de su pecado? Eso lo encontramos en muchísimas vidas dentro de la historia de hombres y mujeres que fueron llamados a la conversión, que habían hecho actos malos o acciones contra la ley de Dios, y Dios los llama a un cambio, les manda personas e incluso estas personas que les manda para cambiar sus vidas las matan, con tal de no tener quien aqueje su conciencia. Entonces siguen cubiertos de lepra, totalmente enfermos, y prefieren estar así, cubiertos de lepra, a tener quien les quite las llagas y les cure aunque les duela. Acercarse a la verdad y a Cristo es doloroso. Ahí encontraremos la curación, pero nos va a doler. De esa forma, solamente buscando y haciendo violencia a nuestra alma, recobraremos la vida espiritual. En la oración abierta y franca y en los sacramentos nos espera siempre Dios para rectificar nuestra vida. Cuando vemos que no tenemos frutos ni peso en nuestra vida espiritual, cuando cometemos faltas aisladas sin caer en la cuenta de esa tibieza, entonces tenemos que cambiar de un golpe, como ya lo decíamos. Nuestros sentimientos se vuelven indiferentes y por ello debemos fomentar un espíritu de lucha, un espíritu de cambio, y cuidar de una manera especial ese examen de conciencia de lo que ya hemos estado hablando en estos días. Ser sinceros, humildes y buscar el arrepentimiento. Ese arrepentimiento y ese volver a empezar una y otra vez. Buscar más la oración, porque en la oración Dios se nos revela y se nos manifiesta, ese hablar con Dios a través de esa oración que puede ser oral, que puede ser el rosario, que puede ser mental, que puede ser una pequeña reflexión sobre las Escrituras o en la lectura espiritual y en silencio, lejos del bullicio, hasta en nuestro propio coche, apagando la radio, nos permitirá poco a poco descubrir en qué estamos mal y en dónde hemos caído en tibieza. Ya no nos justificaremos más, no justificaremos nuestra poca lucha, nuestro pobre crecimiento espiritual, sino sabremos que hemos sido tibios, indulgentes y que nos hemos dejado vencer por estos pequeños afectos desordenados, por personas y cosas, por comodidades que al presentarse nos dan una satisfacción pasajera. Y poco a poco el alma queda dominada por las fuerzas del mal y se debilita en la virtud. No pensemos que si dejamos de rezar y hacer sacrificio en ese día nada pasará, porque sí pasa. Y sí pasa, y pasa mucho, porque hemos perdido la oportunidad de crecer espiritualmente y fortalecer nuestra voluntad y fortalecerla en la virtud. Y por tanto hemos perdido esas gracias
del cuerpo místico que es la Iglesia, para donarlas a los demás y que los demás puedan con esas gracias también redoblar la entrega y salir de su propia tibieza o no claudicar frente a la misma. Busquemos a María en la oración y pidámosle a ella esa renovación continua de nuestro ser, de nuestra vida interior y de todo lo que nos rodea, para que con un nuevo espíritu reforzado, con un espíritu que destierre la tibieza, podamos derrotar a los afectos de la tierra, derrotar la concupiscencia y dejarnos envolver solamente por las cosas de Dios. No buscar que nos complazcan, porque eso es señal de orgullo y vanidad. Y hablar de virtudes teologales de la fe, de la esperanza y de la caridad, para que de esa forma, al hablar de ellas, no solamente teoricemos, sino también las pongamos en práctica para la vida, amando a Dios sobre todas las cosas, buscándolo en todas las cosas, haciéndolo ver en todas las cosas, en la esperanza de la vida futura, que es más palpable que esta, haciéndoles ver a todos que cada acto de su vida tiene resonancia en lo eterno y que al momento de nuestra muerte nos enfrentaremos con la gran sorpresa de nuestra vida y con la existencia de una vida eterna más palpable que esta y más real. Y que por eso debemos trabajar toda nuestra vida en favor de la esperanza del cielo. Este es un valle de lágrimas. Y en la caridad por la cual venceremos la muerte. Venceremos todas las debilidades y amaremos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos y aún más que nosotros mismos, como es el mandamiento nuevo de amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Si no respondemos, examinemos nuestra conciencia y cambiemos. Veamos nuestra conducta con detenimiento, veamos nuestros errores, lo que ha hecho daño a los que nos rodean y a nosotros mismos, y que si tenemos microbios o virus, debemos combatirlos, como se hace en un laboratorio con una vacuna, con oración, con sacrificio y con penitencia. Con oración continua, vigilante, con las visitas frecuentes al Santísimo Sacramento, con lecturas que nos lleven a pensar en Dios y en saber que lo más importante es la vida eterna. Si esperas victoria, pelea, porque si no peleas, no llegarás. Muchas gracias. Ojalá y esta reflexión nos sirva para salir definitivamente de la tibieza. Comparte una transformación en la aventura de la esperanza en esta Navidad. Una reflexión para cada día del Adviento.